Pero también hoy estamos haciendo memoria de aquellos compañeros y compañeras también que han partido. Los que fuimos hasta allá a la piedra de la Esmeralda, vimos la chonta, la uca del compañero José Miller Correa, que aún sigue viviendo en nuestros corazones y que no podemos olvidar a estos compañeros que dieron la vida por la organización y que muchos ya ni siquiera se acuerdan. A la compañera Cristina Bautista, autoridad también de este bloque. Allá está su UCA. Y a cada uno de los compañeros que han partido, a la mayor Adelma, Videlma, que también acompañó los mayores Quihuetén, los niños, más de 200 partos en estas comunidades. Y generando historia, generando memoria frente al nacimiento de estas semillas. Pues, Cric, wala, aite, opinaka, ya paga isayo, wala wechatro, y pues si tensa chan, wechchan un siasneta, janen su que weyuwen está pues tensa un solo va. A chavita yo voy a un para un sabe no bajo. Ya me pues pinza y es día este mano ya pinza y es ya. Esa yo me senan yo voy a ser un chico a uns nosotros ya ser un chico na luch pues ser un capellán ya mete yo pues ir a uns pomba no yo pues ir a ir na va uno no sabe pues ir a uno no sabe. Ya yo voy a mesa yo tengo hipto. Eka yo para pues si yo de nada. Pues yo si sa pues pinza y mesa yo tengo hipto. Nace una organización tan importante de nuestra organización indígena a nivel del departamento del Cauca y hoy nos encontramos aquí. Es una oportunidad muy, pero muy especial para toda nuestra organización porque hoy todos, y no es para nadie desconocido que hoy se trata de tener una organización muy grande, muy respetada también a nivel nacional y a nivel internacional. Y lógicamente dentro de nuestro municipio, pues con más razón, muy acogida a nivel de nuestra organización. Operaciones de tierra ya por campesinos en Colombia, que se celebró el pasado 21 de febrero. Los campesinos recuperaron tierra en otros departamentos del país, en el Valle, en Quindío, en Risaralda, en Cundinamarca. Eso también le dio fuerza al CRI. Y mi papá, yo recuerdo que mi papá hablaba mucho de las reuniones de la vereda La Susana y él no hablaba del CRI. Él hablaba era de la ANU. Aquí fue muy fuerte la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La ANU le dio vida al CRI. La historia hay que contarla como es. Porque a veces nos echamos nosotros las flores y nosotros no hemos crecido solos. Nosotros crecimos a la luz de la ANU. Que la ANU se acabó después, ese ya es problema de ellos. Que después la dividieron, pues es problema de ellos. Pero la ANU le dio fuerza al nacimiento del CRI. Muy orgullosamente de haber nacido aquí en la cuna del CRI. Hemos realizado esto en apoyo en la base principal con la comunidad para que fuéramos escuchados, para que participaran y para que nosotros lo que queríamos con este evento pues era de que todas las autoridades, de que los niños, los mayores fortaleciéramos el pensamiento de los puntos tan estratégicos que nacieron aquí en esta vereda. Ese era el objetivo de nosotros, de que se acercaran acá a esta vereda. Para este evento se unió la base principal, la familia, la comunidad, los estudiantes, los profesores, los niños, la junta comunal. Estuvo, a pesar de que son muy jóvenes, la compañera Diela muy joven, pero ve la necesidad de este proceso y lo que se quiere.
Hemos organizado esto con el grupo de turismo, que es un turismo cultural y que invitamos de que nos sigan fortaleciendo porque nosotros no queremos combinar lo de afuera con lo de acá, pero primero lo de acá para fortalecer todo este proceso. Hoy nos sentimos satisfechos del llamado y el clamor porque se escuchó esa voz del nacimiento del CRI en esta vereda. Y como lo dijeron los mayores, acá donde nació, donde está el ombligo, era donde debería salir para fortalecer. Pero están haciendo lo contrario, pero pues con las orientaciones que nos han dado los mayores, vamos acomodando las cosas por un bien de todos. A todos agradecemos este trabajo que ha sido muy fructífero y que hoy nos hemos quedado con unas tareas, tanto de la CIN, del plan de vida, están comprometidos en seguir fortaleciendo. Hoy hablábamos con el delegado y él ya nos invitó para estar en la tulpa, para seguir fortaleciendo, que esto no se quede en palabras, sino en hechos. Pero que aquí no es que sea la Susana la que saque pecho, sino la organización, el territorio, que todos unidos seguimos fortaleciendo, que ese era el sueño de los mayores. Entonces agradezco a todos y bienvenidos a la Susana, cuna del CRI. Como padre de familia, yo pendiente de una cuestión, ya me queda una cuestión de Estado que es y apia vamos a ayudar. Bueno, con esto que hablo el idioma país, yo les agradezco con toda mi alma el movimiento del CRI, que ha sido una organización tan importante para nosotros, porque yo tengo que agradecerle bastante con todo mi pensamiento, porque cuando no había esta organización, nosotros no sabíamos qué andábamos haciendo aquí en la tierra. Siempre estarás presente.